también trabajan y después les hago hacer otra tarea. Sí. Ellos son 6:30. Sería mejor que no lo entiendo, pero bueno. ¿Qué dice? Ay. Bueno, entonces vamos a la primera. Nosotros vamos a tener que en las pinzas tenemos ubicaciones determinadas, ¿sí? Que sería este cuadrito, para saber qué clase de pinzas puedo llegar a hacer. Hay muchos modelos, pero estas como que son las más básicas de todas. La primera de todas es la madre, que es con la que arrancamos. La segunda, que me dice 1/3 de sisa, es que ustedes van a tener que medir todo el recorrido de la sisa y lo dividen en 3 partes iguales. Ejemplo, me dio 21. 21 dividido 3 son 7. Lo que hago es que mido con el centímetro de canto los 7 centímetros donde me da, lo marco y tiro una línea recta al punto de busto, ¿sí? La lateral es la que me dice que es de 4 a 8 centímetros, no es 4 octavos ni nada, sino que bajo entre 4 a 8 centímetros. ¿En qué me va a diferenciar? Si quiero una pinza más arriba, más abajo, ¿sí? Y si no, desde la sisa para hacia abajo, flecha, sentido de flecha. Y si no, puedo usar directamente la línea de busto, que ahí me va a quedar a la altura donde tengo el pezón. Después vamos a tener la de la bolsa, que es la mitad de todo el recorrido del lateral, por eso le ponía la mitad y el colchete, lo que pasa es que mucho no podía mezclarlo para que se trate de entender. Si el lateral mide 29, es la mitad de esos 29. Y también tiene una línea recta a la punta de busto. Todos van a ir en líneas rectas a la punta del pezón porque piensen como si fuera la aguja del reloj. O sea, tengo el centro y gira. Radio. ¿Sí? O sea, es como que yo tengo el punto este para poder ir recorriendo. Después vamos a tener la angular, ¿sí? La que va desde el ángulo del lateral hasta la punta del pezón. Y después tengo la otra que va a ser la del talle, desde la punta del pezón, tiro recto para hacia abajo, ¿sí? Ahí tengo, digamos, como las más básicas. Me dice que los 3 pasos de rotación de pinza sería, primero, dibujar pinza nueva, ¿sí? Siempre para poder rotar pinzas o traspasarlas en un recorte, voy a tener que contar con una pinza madre, ¿sí? Si no tengo el molde que tenga pinza madre, no puedo hacer nada. Porque después vamos a ver la otra parte, que es lo que se llama pinzas de entalle, que la pinza de entalle no tiene pinza madre y son las pinzas del entalle las que tienen en la parte de la cintura y en la espalda, ¿sí? O sea, el formato queda distinto en el cuerpo, pero manejan el talle de otra manera. En este caso, me dice dibujar pinza nueva. Ejemplo. Yo en este caso, ¿qué voy a tener cuando digo? Tengo una pinza o una rotación de pinzas o de pinzas. Voy a rotar, ¿por qué? Porque tengo 2 pinzas. ¿Qué pinza para ustedes tengo acá? ¿A dónde? Acá. La de talle y la lateral. La de talle y lateral. Entonces tengo lateral y la del talle. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar? Yo las tengo como pinzas, no las tengo como recorte. Entonces, ¿qué hago? Primero decido, bueno, me dice el primer paso, dibujar pinza nueva. En este caso tengo que dibujar 2 pinzas nuevas. Tengo la del lateral que bajo los 4 a 8 centímetros, ¿sí? Y tiro la línea recta a la punta de busto. ¿Estamos bien hasta ahí? Y después me dice que necesito la lateral. Tiro la línea recta para la parte de la cintura. La del talle, perdón. ¿Se entiende hasta acá? Tengo las dos. Tengo lateral y la del talle. Sí. Cumplí el primer paso. Segundo paso, me dice dibujar pinza nueva. ¿Qué pasó que no? No, digo 2 es cortar pinza. Cortar pinza. Por eso, vos primero dibujás, después cortás. Hay 2 pinzas. ¿Qué quiere decir? Nosotros teníamos marcado. Y siempre con la pinza de acá arriba sí o abierta. Sí. No podés dibujar con la pinza cerrada porque si no, no podés marcar las líneas. ¿Sí? O sea, y hasta ahora no te está diciendo cerrar pinza madre. ¿Está? Tengo mi primer molde que era el de pinza madre. Arrancamos con este. Segundo paso, arrancamos con este. Tengo dibujadas las 2 pinzas que me está pidiendo. Ahora me dice el segundo paso, que sería cortar. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a cortar por las 2 líneas que tengo. No es necesario por el momento tener, como la compañera le preguntó, ¿es necesario que yo tenga cortado todo el molde alrededor? No. Mientras que pueda manejarme con X cantidad de centímetros alrededor, es suficiente. O sea, Cumplí. cortaste la pinza lateral y la de entalle. Sí, señora, las corté, pero no llegué a desarmarlas. Ajá.
O sea, tiene que quedar como casi a un paso de desarmarse, ¿no? Sí. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Cumplí el segundo paso. El tercer paso me dice cerrar pinza madre. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a cerrar la pinza madre. Cumplimos con el paso que le sigue. Entonces a mí me queda esto. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Yo lo que estoy haciendo en este caso es distribuir entre dos pinzas el espacio que me generó la madre, ¿ven? Si yo tiro para acá, se me va todo para acá. Y si tiro todo para acá, se me va todo acá. Yo lo que quiero es que quiero tener esta clase de pinza. Quiero tener un poquito en una y un poquito... Vieron que hay prendas que tienen las dos pinzas. Sí. Entonces lo que se le hace es, ahora en el siguiente paso sería rellenar el agujero. ¿Se acuerdan que nosotros tapábamos todo con papelito? Sí. Al ponerle papel para tapar, ustedes lo que van a tener que hacer es distribuir. Una aclaración. Si yo tengo una pinza madre que tiene 5 centímetros, no crean que ustedes van a tener los 5 centímetros en cada lado. No. ¿Sí? Y cuando se va rotando la pinza va perdiendo profundidad. Ojo con eso, no es que si yo paso una pinza voy a tener los 5 centímetros en total. Aunque sea una sola pinza, siempre es como que voy a tener un poquito para cada uno. Entonces yo lo que hago es ahí, ¿ven? Distribuyo una porción para cada uno. ¿Eso lo haces a ojo o medís cuánto se te No, podés ponerle a ojo en el sentido de que podés decir, le doy mitad y mitad a cada uno. Si querés medirlo, podés ponerle proporcionalmente un poco más a la de gusto porque vos querés quitarme más el gusto y la otra para detallar. Eso no tiene ningún problema en las cantidades. Una vez que yo ya lo tengo ahí, que le puse el papelito, Hay que dibujar. lo que hago es dibujar nuevamente. ¿Dónde dibujo la que puse? ¿Ven? Yo le dibujo, pero el siguiente paso que ustedes van a tener que hacer es agarrar, cerrar las pinzas y pasarle la ruedita por el costado. ¿Para qué? Para generar espejo. No cierren en el papel las dos juntas una vez que ya le pegaron el papel. Claro, le ponen a las dos el papel y después cierran una, ruletean y después hacen lo mismo con la otra. Pero primero abren la que cerraron primero y demás. Para que lo puedan trabajar porque si no van a romper el molde. ¿Ven? Ahí le va a generar un espacio que le va a quedar el espejito. ¿Está? Esa última parte no la entendí, profe. Primero, ¿cómo es? Primero cerras una. Ajá. Ruleteas. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando yo ruleteo tengo que hacer coincidir que esta línea Sí. coincida con esta nuevamente. Sí. Ruleteas por arriba de la pinza cerrada. Sí. Lo mismo que hacías acá. Sí. Y acá hace lo mismo. La de acá se hace para abajo y la de acá se hace para el costado. Y la segunda pinza la tengo que marcar con la otra de arriba cerrada. Ya, cuando yo ya corté el papel, ya ahí, ¿qué hice acá? No, me refiero a la con la que primero que... No, pero si vos ya cerraste la madre, Sí, ya la tenés distribuida entre los dos espacios. con la nueva pinza. Hicimos dos pinzas nuevas. A la segunda la tengo que marcar con la primera que marcamos cerrada. Con la que está en negro, con la primera que marco en negro. Claro, esta ya la tenés cerrada y Pues eso, ruleteada. eso. La abrís Ahí va, eso y lo preguntaba. después cerrás esta y ruleteás. ¿Por qué? Ah. Porque si no te va a quedar como mucho papel, mucho volumen. Ahí va. Por eso decía, primero ruleteo una vez que ya las marqué, las dibujé las dos. Cierro uno, hago el espejo, Abro. vuelvo a hacer lo mismo abajo, cierro, Marco. ruleteo, dibujamos el espejito y ahí abrimos. Ahí está. El molde a ustedes les va a quedar así, ¿se entiende? Ya esta ya no está más y distribuye un poquito y un poquito. ¿Estamos? ¿Dudas? La de abajo, la de detalle, la única vez se cierra con la Sí, Sí, porque nunca podés cerrar las pinzas para el centro. Claro, eso es de retallar todo pero Claro, y exceptuando las dentalles, como van a ver después las dentalles que son completas con faldón y las que vienen de la cintura son para los laterales. ¿Sí? Hace esto, exceptuando esta que hace esto. ¿Dudas? ¿Ninguna? Vamos a la que le sigue. Tenemos el otro que me dice la variante pinza llevada a recorte. Bueno, la primera opción.
primero vamos a marcar la dibujo, porque si no después me voy a poner. ¿Dudas? Dijiste de detalle de dobla el contrario al sentido del reloj y ahí nada más. No, solamente las del talle van para los costados. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos para que le sigue. ¿Qué cosa ven que ustedes tienen la segunda? ¿Es curva? No. Ah, ¿Qué pinza? Primero arrancamos con los pasos. que es un recorte. La que viene del tercio Tiene la de un tercio de de sisa. ¿Con qué más? Y la detalle. Entonces, ¿qué hacemos? Dibujamos primero. Ubicamos la del tercio, ¿no? Y la detalle. Entonces, vamos a hacer recto, hacemos recto. Estamos ahí. Hice el primer paso que me dice dibujar pinza nueva. Cuando yo estoy dibujando la pinza nueva, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo no puedo dibujar curva porque después me va a estar faltando parte del molde. ¿Está? Entonces, lo que hago es que hago recto y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar y voy a hacer un leve arqueado para sacarle la puntita. Leve. ¿Sí? Segundo paso me dice cortar pinza. Entonces, Y este es el mismo que... partimos de la masa. Buscamos la de la sisa y la del talle. Tenemos ahí, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Dibujamos ahora, le sacamos a peñita la puntita. ¿Sí? Es un leve arqueadito. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno, ahora me dice que el segundo paso es cortar. Entonces, ¿yo qué hago? Yo acá lo que voy a hacer es cortar, pero directamente corto todo el molde. Para hacer la curva. No, para hacer el recorte. Por eso se llama pinza llevada a recorte. La pinza va a quedar perdida en el recorte. ¿Estamos bien? Recorte lateral, recorte centro. Lateral, centro. ¿Qué va a pasar con el tercer paso? Vamos a cerrar la pinza madre. Yo cierro la pinza, porque el cerrar la pinza es lo que va a hacer que cuando yo vuelva a unir ambos recortes, me genere la bolsa de la pinza. A mí me va a quedar esto. Si yo hago el experimento de unirlo, ven que voy a tener el espacio de la pinza. ¿Se entiende? Y si yo aunque una de este lado se me va abajo. ¿Está? Cuando yo lo tenga en tela, lo que voy a hacer es unir y voy a ir cambiando la parte curvita, que eso va a hacer que me genere la parte del pecho. ¿Vieron algunos vestidos que vienen con esta clase de recorte o blusas y demás que tiene, o los sacos, que tienen como la forma del pecho? Si ustedes lo ponen, queda como un medio armadito. Bueno, porque acá lo que está haciendo es que la pinza quedó consumida dentro de un recorte. A la hora de unir, va a estar la pinza metida dentro del recorte. ¿Está? Esto sería pinza llevada a recorte. Esto se llama recorte Dior. Esto es recorte Dior de sisa. ¿Sí? Esto se va a llamar recorte lateral. Y esto se va a llamar recorte centro. Mayormente van a ver estas clases de pinza en vestidos de fiesta o de madrina, o de vestidos de digamos, de talles especiales o más grandes. ¿Por qué? Porque lo que hace es entallar y modelar el cuerpo. Cuando la prenda tenga mayor cantidad de recorte, más entalla y más modela el cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que cumple esa función, esta clase de recorte, que son como los vestidos más clásicos o las camisas más clásicas. En este caso, ¿qué es lo que ustedes ven que tienen? ¿Qué variantes de pinza estoy teniendo yo acá? Completa. Tiene la madre y tiene ¿cuál más? Detalle. La de detalle. Perfecto. Entonces acá en este caso es lo mismo. Entonces tenemos acá, tenemos ahí, tenemos la pinza. Y lo que tiene que solamente, lo que voy a tener que hacer es dibujarle la detalle. Tiramos la línea recta. Pero ¿qué va a pasar con esto cuando yo cumpla
la segunda parte que me dice cortar pinza. Yo lo que voy a hacer es cortar, sí, perfecto. Vengo por la parte de la pinza del talle. Sigo derecho, ¿sí? Pero después lo que voy a hacer es que voy a agarrar y voy a tirar digamos, la porción de pizza de la pinza. La corto y la tiro. ¿Por qué? Porque yo al cortarla y tirarla, lo que voy a tener es que cuando vaya a coser estos dos pedazos, la pinza va a estar metida entre medio. Porque yo, como voy a cerrar la pinza, si yo al cortarla, es como no tengo forma de cerrarla. Entonces lo más práctico es, se corta el triángulo y se tira. ¿Se entiende? Entonces voy a tener, en este caso me va a quedar el recorte de acá, y voy a tener el recorte de acá, Ahí lo uní con la costura, ¿no? y ahí lo uní con la costura, nada más. Como me va a quedar dos recortes. Está. Ese sería nuestro molde de recorte Dior, pero de hombro. ¿Sí? Lo hago con papel porque en papel es más práctico para que uno lo pueda entender, ¿no? Sí. Es más fácil, digamos. ¿Se entiende, chicos, esta parte? Sí. Digo, poner una tela como muy rígida, ¿no? No Sí. me combina con, por ejemplo, el Dior de Sisa. Como que me va a quedar un poco... En realidad sí. ¿Cuál es la 6? Yo no tengo nada, no traje llave, ¿eh? Yo solamente te saqué la tijera y una fibra, nada más. ¿Se entiende? No, lo que vos me decís de lo rígido, no importa. Porque en realidad el problema va a ser que cuando vos, por eso decía el tema del arqueado, esto, que no sea muy profundo y que no supere, porque por ahí me entusiasmo y lo hago acá arriba, y es cuando ustedes ven que le genera como una bolsa acá arriba. Y que cuando vos no empezás a coser, es como que uno te va a ceder bien y el otro no te va a costar cambrar la tela. Cambrar la tela es cuando vos vas cosiendo y lo vas estirando. Entonces van a ver que hay muchas veces que le sobra tela y hay veces que lo tratan de meter igual y queda como medio fruncido. O uno queda muy estirado y el otro queda muy chato. ¿Se entiende? Porque estamos uniendo una recta con una curva. Señorita. Ahí abajo estaría la pinza abierta, ¿no? ¿Y solo cortás por un lateral? ¿O está la, ¿Con solo cuál estás hablando? esa, no, la que se separa, esta. Las dos se separan. Sí, no, la otra también, Vos me pero la hablas del medio. Me hablas la de la Solo acá. tirás la rayita, solo Tirás tirás la una- raya y nada y más. cortás. Y seguís. Y Está bien, cortás, separás y los después dos. cortás este y quedan dos piezas y la parte de la pieza la tirás. Separado. La tirás porque cuando vayas a unir va a pasar lo mismo que la anterior. Te va a armar la capacidad del busto. Lo que cambia es el formato del modelo. ¿Sí? ¿Dudas con esto? No. No, porque la Cuando duda me no siente a hacerlo dentro de 10 minutos te hablo. ¿Qué más? No entiendo lo que dice ahí abajo el recorte. Recorte Dior de Sisa. Acá, recorte centro. Porque ya empiezan a tener nombre las partes. Vamos a ver que después cuando empecemos a hacer cosas con mucho recorte vas a tener recorte lateral. Porque esto, por ejemplo, vos lo puedes tener vestidos o una camisa que lo tenga adelante y lo tenga atrás. ¿Sí? Entonces va a ser recorte lateral delantero, recorte lateral espalda, recorte centro delantero, recorte centro espalda. ¿Sí? Y O sea, estas- como que- Camperas tienen ese corte en la espalda. Mira, Estas- vos tenés campera, tenés camisa Donde con quieras. canesú que tiene los recortes, tenés vestido que tiene el recorte, tenés blusa que tiene estos recortes sirven para hacer lo que se te ocurra, ¿sí? Por eso también, a ver, el tema de las medidas no es que, porque a mí se me ocurrió, o sea, son como medidas muy exactas, porque por ahí el recorte, si lo pones en la mitad de la sisa, el recorte te queda acá. ¿Me entendés? ¿Y cómo lo haces para unir toda esta parte? Porque va a ser- todo va a parar y todo pasa por la punta del pezón, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, en esta, nosotros tenemos el traspaso que hacemos esto, pero ¿qué va a pasar? Ustedes cuando van a coser una prenda van a ver que siempre no es que las dos puntas de la pinza se chocan. Acá no estoy trabajándolo, pero cuando llegue el molde final, estas puntas, salud de pinza, se van a estar separando y la pinza solamente va a medir mucho menos, o sea, acá va a Haces medir como el 8 cambreado. o 10 centímetros y acá también. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es que cuando yo vaya a cerrar no tenga las dos puntas y parezca Madonna, ¿sí? Con las puntitas así. Eso después lo vas a explicar en otro momento. Sí, no, quédese tranquilo. Primero es la rotación, Ese después es se el separa. radio, sí. Sí, o sea, para que genere la bolsita.
¿Estamos? Una pregunta, yo vuelvo para atrás. Vuelva. De los 4 a 8 centímetros que hablaste Del de costado, lateral, sí. ¿desde dónde lo tomaste? Desde la sisa. Hasta... No, hasta donde te da. Sí, hasta que llegue al 4. O sea, vos medís 4, o sea, vos desde acá medís 4, 5, 6, 7 u 8, donde llegue. a donde te da la medida. Ah. ¿Sí? Eso es lo que tendrías que hacer. ¿Dudas? ¿Ninguna Esta se duda? llama recorte Dior de hombro. Claro, una de hombro y el otro una de sisa. Pa. Bueno, vamos a tener el otro ejemplo que acá tenemos pinza llevada a frunce. ¿Sí? La pinza llevada a frunce. Muchas veces vemos blusas o vestidos que tienen acá, tienen tablas o tienen pellizco o tienen fruncido. ¿Sí? Las pinzas se pueden hacer las pinzas pueden ser pinzas, sí. Las pinzas pueden llevarse a frunce, sí. Las pinzas pueden llevarse a tabla, sí. O sea, la manera es en el formato de cómo se confecciona, nada más. La pinza sería cerrarla, si haría una tabla es fraccionarla, entonces como hacíamos el pantalón. ¿Se acuerdan que el pantalón yo abría el papel, le generaba un volumen, y si decía que quería una pinza, que quería tablas, y yo tenía, por ejemplo en yo tengo acá la camisola, tengo la parte donde la era así y demás, y yo tengo que la pinza tiene 5, y yo quiero hacer 3 tablas de 1,5, 1,5 y otra de 2 centímetros, ¿sí? Entonces lo que hago es lo siguiente, arranco donde arranca, entonces pongo el 1,5, dejo 1 centímetro, marco otro 1,5 y después dejo otro 1 centímetro y pongo los otros 2. Ustedes me van a decir, sí, pero se me pasa y yo en realidad tenía 5, sí, pero ustedes cuenten que el 1 que dejé queda de hombro, el otro 1 que dejé queda de hombro. Yo cuando fracciono y cierre la tabla, hago una tabla de 1,5 centímetros, hago otra tablita de 1,5, después hago una de 2, voy a tener 3 plieguecitos, 3 tablitas en el hombro, que voy a tener 1, 2, 3 tablas, y entre medio voy a tener abierto el 1 centímetro. Claro, donde tengo la forma de apoyar y cerrar. Cuando yo cierre, ¿cuánto estoy cerrando? 5 centímetros. ¿Cuánto tenía mi pinza? 5. ¿Se entiende? O sea, variación tengo la que a ustedes se les ocurra. Es más, cuando tengan camisas o campera acá como dijo la compañera, muchas veces van a ver que en la parte de atrás tienen una campera, y la campera puede tener el canesú y puede tener el recorte, ¿sí? Tranquilamente. O sea, puedo tener como una combinación de cosas. ¿Está? Un clásico ejemplo de esto que es, ¿qué clase de camisa y campera tiene eso? La de jean. La de jean, exactamente. ¿Ven? Y hay de hombres que no tienen la curva, sino que hace esto. Entonces, ¿cuál es la que está separando? La de hombro la está teniendo acá. Más allá que en la espalda no tiene pinza madre ni nada por el estilo, lo que hago es dibujarla. ¿Está? O sea, son pinzas llevadas con recorte. ¿Se entiende, chicas? Sí. O las mareo con eso. Bueno. Sí, la de la espalda sí, porque no. Es lo clásico. No, pero quiero decir que con lo de la espalda sí, nos mareas porque no sabemos en la pinza la espalda. No, porque la pinza, acá puedo tener recorte, no es necesario tener pinza. Porque haces Usás, no tiene nada que ver. Hacer recorte, usás la medida de donde van a estar las ubicaciones de la pinza y nada más. No necesariamente tenés que tener pinza. En la espalda solamente vas a tener entalle cuando tenés el gusto. Adelante podés tener pinza de entalle y podés tener pinza madre. O sea, son 2 formatos distintos de pinzas. La otra es solo de abajo, del talle. La otra tiene del talle. El talle claro, es la que va a la cintura y va para arriba un poco y para abajo. La del talle sería una cosa así, que cuando ustedes ven una camisa, la del talle es la que hace esto ahí, y ven que si alguna vez cosieron alguna camisa encuentran que tiene como un rombo. Ajá. ¿Sí? Eso es una pinza en talle. Pero también, lo que yo te decía recién es que puedo tener una pinza en talle y puedo tener una pinza maragá. Está, o sea, variantes tengo infinitas. Entonces, esta en talle sí se hace solamente en espalda, ¿sí? Solamente, en realidad las tiene adelante también, pero en espalda solamente permite hacer eso. Bueno, ¿listo? ¿La línea de entalle baja perpendicular desde la punta del busto o
La de detalle no, igual vamos a ver, ¿eh? Después que terminamos con esto, arrancamos con detalle, que es una sola. ¿Dudas? ¿Hasta acá con esto? ¿Ninguna? Bueno, vamos a esta de curva. Esta de curva, se la voy a dejar para que la hagan ustedes ahora van a hacer. Para eso trajimos los dibujitos marcados. Bueno, la curva. ¿Nosotros qué pinzas necesitamos para hacer esa de curva? Tomar la medida de las sisas a la cintura, a la mitad, y ahí tiramos una línea hacia el punto de... Claro, marcamos el centro, hacemos recto. ¿Sí? ¿Ese lo medís desde la línea hasta la línea? No, desde la axila, o sea, la línea que te quedó final del molde sería. Pero lo mido Claro, sobre la línea de molde. Viste que esto se iba como inclinando. Bueno, sobre esa medida. Hacemos la línea recta. Y el segundo paso va a ser lo siguiente: hacer la curva. Habrán visto que hay prendas que tienen la pinza, ¿sí? Y hay otras que tienen como un frunce. ¿Está? Entonces, tengo el primer paso, dibujé. Segundo paso es cortar. Tercer paso es cerrar la pinza madre y a ustedes les va a quedar una cosa así. Hasta acá estamos como queremos. ¿No? Me va a quedar ahí como una boca. Después ustedes van a tener que ponerle papelito. Y ahora viene la peor parte, que es doblar, cerrar la pinza y generarle el espejo con esa curva. Como que me hace que todo mirando, esto no era tan fácil. No. Por eso lo dejaste al final. ¿Se entiende? Es lo mismo. Van a tener que pensar. ¿Cuál marcás ahí, dijiste? ¿En cuál? Esta de esa, ¿cuál marcás? ¿Qué te parece a vos? ¿Cuál línea es? ¿Cuál pinza Media sería? bolsa se llama. La media, la bolsa. La bolsa. Media es la mitad. Ah, Es lo mismo que después van a hacer esta, la van a pensar y la van a hacer en casa tranquilas, así no las mareo tanto con pinzas. Pues soy un ejercicio cuando vamos metiendo más cosas. Yo quiero que me hagan esto, que lo hagan en el molde y lo piensen. Salud. la de abajo. ¿Qué es lo que mostraste? ¿Cómo no te? La de abajo. ¿En qué marcas? La línea. ¿De cuál me estás hablando? De la bolsa, ¿no? La de la bolsa es la mitad de todo el lateral, Sí. la mitad. Sí. Tirar la línea recta hasta la punta del busto. Sí. Y después, ¿Cómo haces el recortecito ese? no, tenés que dibujar la curva y cumplir con los 3 pasos. Tenés la pinza nueva, la dibujaste. Abrís, cortás por la curva. Ok, y la curva. Y de abajo, después tapás el agujero. Una vez que antes cerraste la pinza nueva, tapás el agujero y lo pegan con plástico. Estas pinzas que tienen por ahí como formas y curvas, la tienen que pegar con alguna clase de pegamento. ¿Sí? Porque con la cinta obviamente no les va a dejar manejar la mano ni doblar el papel. ¿Se entiende? ¿Estás bien? ¿O te me estás muriendo? ¿Quieres agua? No traje, no, déjame como una pastilla. Sí, si no le pido ya a la chica. No. ¿En ¿En serio? un vasito y yo un poco de agua tengo? Bueno, ¿dónde hay pastilla? Para que te dé una cosa.